Buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Hola, profe. Bueno, profe. Buenas noches, sí, señor. Listo, pues. Bien. La última clase abordábamos un concepto muy importante, o las últimas clases para ser más exacto, muy importante en el contexto de la teoría de matrices y particularmente de las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas tienen, por decirlo de alguna forma, ciertas características o cierta teoría que digamos que es bastante interesante desde el punto de vista aplicado. Eso no implica que si una matriz no es cuadrada, pues no se puede hacer nada con ella. Nosotros hemos visto, digamos que varias operaciones y varios procesos que se pueden realizar con cualquier tipo de matriz, sin importar si es cuadrada o no es cuadrada. Pero en particular con las matrices cuadradas, nosotros tenemos, en primer lugar, ese concepto que discutíamos las últimas clases, que era el concepto de inversa. Quiero recalcar que cuando uno habla de inversa de una matriz, uno se está restringiendo a las matrices cuadradas. Las matrices que no son cuadradas no tienen inversa o no se define la inversa, por decirlo de una manera más precisa. El otro concepto que es muy característico de este tipo de matrices, de las matrices cuadradas, es el que vamos a empezar a abordar el día de hoy, que es el concepto de determinante de una matriz. Entonces, hoy vamos a ver, o vamos a empezar a ver, qué es el determinante de una matriz. Vamos a tratar de entender cuál es su estructura, cuál es su naturaleza, y vamos a abordar las ideas más fundamentales en el cálculo de esos determinantes. No vamos a hablar todavía de para qué sirven los determinantes, así como todavía no hemos hablado para qué sirven las inversas. Hay una profunda relación entre esos dos conceptos que abordaremos más adelante. Simplemente estamos hablando de aspectos operativos. ¿Cómo se encuentra la inversa de una matriz? ¿Qué es la inversa de una matriz? Eso era lo que abordábamos en las clases pasadas. Y a partir de hoy, ¿qué es el determinante de una matriz? Y cómo se calcula ese determinante. Entonces, primero quiero como mencionar algunas características de la naturaleza de los determinantes. Un determinante es un número que se le asigna a una matriz. Ya veremos después con qué propósito se le asigna ese número. Es decir, ya veremos qué es lo que representa el determinante con respecto a una matriz. Pero por el momento, lo que es importante de ir aclarando es que cuando uno habla del determinante de una matriz, a lo que está haciendo referencia es a un número que guarda o que representa ciertas características de la correspondiente matriz. Ese número, y aquí vuelvo e insisto que estoy hablando exclusivamente de matrices cuadradas, ese número, ese determinante, se calcula a partir de un proceso que es lo que comúnmente se conoce como un proceso recursivo.
cuando uno habla de un proceso recursivo, a lo que uno hace referencia es a que es una operación o es un concepto que a la hora de calcularse, por decirlo de una manera, voy a tratar de decirlo de la manera más simplificada posible, a la hora de calcular un determinante, nosotros vamos a tener que calcular otros determinantes. Y esto a veces puede sonar un poco extraño, porque si uno dice, bueno, ¿cómo así que para calcular un determinante yo necesito calcular otros determinantes? La idea en el fondo es que, y eso lo vamos a ir discutiendo o vamos a empezar a discutirlo la clase de hoy y vamos a irlo profundizando en las clases posteriores. La idea es que cuando uno calcula un determinante de una matriz cuadrada de un tamaño específico, el proceso de cálculo implica calcular determinantes de matrices de tamaño más pequeño. Entonces, de alguna forma, lo que uno trabaja, y es la estructura del proceso que voy a presentar, lo que uno trabaja es, si yo quiero calcular el determinante de una matriz específica, ese determinante lo voy descomponiendo en determinantes de matrices más pequeñas. Y a su vez esos determinantes de esas matrices más pequeñas se va calculando a partir de determinantes de matrices incluso más pequeñas. Entonces, en ese sentido, es que me refiero a que el proceso de cálculo de determinante o de los determinantes de una matriz es un proceso recursivo o recurrente porque para calcular un determinante de cierta matriz hay que saber calcular determinantes de matrices más pequeñas. Esa es como la idea que en el fondo va a estar justificando ese proceso que les voy a presentar a partir del día de hoy. Entonces, la idea es trabajar definiendo los determinantes para matrices de tamaño pequeño y una vez nosotros clarifiquemos cómo se calcula el determinante de una matriz pequeña, a partir de esos determinantes vamos calculando determinantes de matrices de tamaño mayor. Entonces, la estructura en la cual yo presento y comúnmente se presenta el cálculo de estos determinantes es, primero arranco con las matrices más pequeñas que puede haber, matrices cuadradas más pequeñas que puede haber, que son las matrices de 2 por 2. Y posteriormente, una vez clarifiquemos cómo se calculan esos determinantes para matrices de 2 por 2, vamos a ir mirando cómo se calcula para matrices de 3 por 3, luego para matrices de 4 por 4, y así vamos viendo cómo se generaliza el proceso del cálculo de determinantes para cualquier matriz cuadrada. Entonces, así es como voy a estructurar mi presentación. Hoy vamos a hablar de cómo calcular determinantes para matrices de 2 por 2 y para matrices de 3 por 3. Y vamos a ver que para calcular determinantes de matrices de 3 por 3 hay que saber calcular determinantes de matrices de 2 por 2. Entonces, es muy importante como tener claro ese esquema en este proceso para poder capturar la idea del cálculo de este tipo de objetos de una manera más o menos clara. Entonces, arranco, y esto es lo que estoy presentando en pantalla, con el cálculo o la manera de calcular determinantes para matrices de 2 por 2. Y para este tipo de matriz, el proceso es bastante sencillo. Si yo tengo una matriz de 2 por 2, esa matriz tiene 4 componentes y cada componente se denota pues de la manera usual.
esta componente es la componente 1, 1, esta es la componente 1, 2, esta es la componente 2, 1, esta es la componente 2, 2. Es muy importante tener presente cuál componente es cuál en la correspondiente matriz a la hora de calcular el correspondiente determinante. Entonces, para una matriz de 2 por 2, donde estas son sus componentes, el determinante se calcula a partir de esta fórmula que aparece en este recuadro. Esa fórmula y es una fórmula, vuelvo y repito, bastante sencilla, y es bastante sencilla desde el punto de vista aritmético, es multiplicar la componente 1, 1 por la componente 2, 2, es decir, multiplicar estas dos componentes, las que están en la diagonal, y restarle la multiplicación entre las otras dos componentes, entre la componente 1, 2 y la componente 2, 1. En ese sentido, pues la operación que está detrás del cálculo de ese determinante es simplemente multiplicar las componentes o multiplicar ciertas componentes en la matriz y luego hacer una resta entre esas multiplicaciones. Un proceso que, vuelvo y repito, desde el punto de vista aritmético no tiene mayor dificultad. Entonces vamos a tratar de mirar un ejemplito. Supongamos que yo tengo esta matriz, que es una matriz de orden 2 por 2. Y supongamos que yo quiero calcular o necesito calcular el determinante de esa matriz. Entonces, y aquí voy a traerme la formulita, voy a poner acá, ese determinante, lo voy a poner aquí abajito para que lo veamos bien, ese determinante de esa matriz y el determinante de una matriz se denota comúnmente con unas líneas verticales, es decir, cuando yo tengo líneas verticales, no corchetes, sino líneas verticales alrededor de una matriz, lo que estoy diciendo es el determinante de la matriz que está dentro de las líneas verticales. Y en ese sentido, si yo quiero calcular el determinante de esta matriz, pues de acuerdo a esta fórmula, pues lo que tengo que hacer es multiplicar la componente 1, 1 por la componente 2, 2, es decir, esta componente por esta componente de aquí, estas dos que están en la diagonal, las multiplico y le resto la multiplicación entre los otros dos componentes de la matriz. Es decir, multiplico este por este y le resto la multiplicación entre este por este. Y entonces el resultado de ese determinante pues sería 1 por 1, en este ejemplo particular, menos 5 por menos 6. Multiplico A1, 1 por A2, 2 menos A1, 2 por A2, 1. Y cuando yo hago esa operación, que es una operación eminentemente aritmética, una operación entre números, pues el resultado es 1 por 1 da 1, 5 por menos 6 da menos 30, entonces esto sería 1 menos el menos 30 de acá, que eso es 1 más 30, y entonces el determinante de esta matriz sería igual al número 31. Y entonces, a partir de esa fórmula, calculamos el determinante de esta matriz de 2 por 2. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe, sí, señor. Señor. Entonces,
Para matrices de 2 por 2, calcular el determinante no tiene mayor misterio. Simplemente es ver la matriz, multiplicar, o mejor dicho, aplicar esta fórmula y el resultado me da el correspondiente determinante. Vuelvo e insisto, no vamos a discutir todavía para qué sirve este número. Simplemente decimos que este número es el determinante de esta matriz de acá. Entonces, quiero que miremos este segundo ejemplito, simplemente como para clarificar. Supongamos que yo quiero calcular el determinante de esta matriz. Entonces, el determinante de esta matriz, a la hora de escribirlo simbólicamente, es esta matriz entre líneas verticales. Cuando tengo las líneas verticales, ahí me están diciendo, calcule un determinante. El determinante de la matriz que está dentro de esa línea. Y entonces, en este caso, el determinante de esta matriz va a ser igual, y al aplicar la fórmula, pues esto es esta componente por esta componente, y miren que la cuenta se puede hacer incluso mentalmente. Sería 4 por 2, que eso da 8, menos estos dos, que sería menos 1 por 3. Menos 1 por 3 da menos 3, entonces esto es 8 menos 3, que sería 8 más 3, que en este caso daría el número 11. Entonces, el determinante de esta matriz viene siendo igual al número 11. ¿Sí estamos de acuerdo con ese resultado? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, rápidamente, simplemente como para verificar si me estoy haciendo entender. Quiero que calculen el determinante de esta matriz. Entonces, el determinante de la matriz aquí pues es una matriz de 2 por 2. Aquí pongo 5, 3, 3 y 2. Rápidamente, ¿cuánto da ese determinante? Cuando se calcula, 20. ¿sí? Se pone entre líneas verticales. ¿Cuánto daría? 21. 21. ¿Todos de acuerdo con ese resultado? ¿O Sí, no? profe. Sí, profe. Vuelvo y repito, y aquí digamos que ya lo ventajoso de esta fórmula, lo ventajoso de este concepto, es que digamos que uno como que tiene la idea gráfica de la operación. Uno como que dice, esto es una multiplicación, este por este, menos este por este de aquí. Como si uno multiplicara en cruz, por decirlo de alguna forma. Con las aclaraciones de que hay una resta, de que primero se multiplica esta diagonal y luego se multiplica esta otra. Pero digamos que la estructura geométrica de ese determinante es bastante sencilla. Bien. Yo consideraría que con estos determinantes no habría ningún problema. Entonces, entremos a hablar de los determinantes de 3 por 3, que ahí la fórmula es un poquito, o bueno, una de las fórmulas. Vamos a ver después que hay otras fórmulas que tienen una estructura muy parecida, pero que, por decirlo de alguna forma, cambian algunas características. Pero digamos que la fórmula más básica para el cálculo de determinantes de una matriz de 3 por 3 es esta fórmula que estoy presentando aquí en el recuadro.
Entonces voy a tratar primero, antes de mirar un ejemplo, de tratar como de discutir la estructura de esta fórmula de acá. Entonces, yo tengo una matriz. Tengo esta matriz de 3 por 3. Y dentro de esta matriz están, pues, las componentes. Naturalmente, cada cual tiene su índice. La componente 1, 1, la componente 1, 2, la componente 1, 3, la componente 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Tengo esas 9 componentes para una matriz de 3 por 3. Lo que me dice esta fórmula nos dice varias cosas. La primera cosa que dice esta fórmula es que el determinante de esta matriz corresponde a una descomposición de esta matriz a través de los determinantes de matrices más pequeñas. Es decir, cuando uno ve esta fórmula, lo que me está diciendo es que para calcular el determinante de esta matriz, yo tengo que calcular estos determinantes que aparecen aquí al lado derecho. Y estos determinantes que aparecen acá son determinantes de matrices de 2 por 2. Y aquí es donde vuelvo a retomar eso de la recurrencia o la recursividad del concepto de determinante. Si yo quiero calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, el proceso más básico es, voy a descomponer ese determinante, que no sé cómo calcular, en determinantes de matrices de 2 por 2, que eso sí sé cómo calcularlos, a partir de la fórmula que veíamos anteriormente. Entonces, esa es como la primera idea que emerge de acá. Naturalmente vamos a ejemplificar y sobre esos ejemplos, digamos que uno va teniendo como más claridad. Pero a mí siempre antes de empezar a hacer cuentas, me gusta como discutir los aspectos teóricos de las fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo de manera precisa esta fórmula de acá? Está diciendo, vamos a coger la componente 1, 1, que es esta de acá, y la vamos a multiplicar por el determinante de esta matriz. Esta matriz que aparece acá, dentro del primer determinante, corresponde a estas 4 componentes de la matriz original. Es decir, como que cojo la componente 2, 2, la componente 2, 3, la componente 3, 2 y la componente 3, 3, y le calculo el determinante a ese pedazo de la matriz original. Si ustedes miran cuidadosamente, este pedacito que estoy cogiendo acá para este determinante corresponde a este pedacito de la matriz original. Corresponde a estos 4 números que se encuentran a este lado. La componente 2, 2, la componente 2, 3, la componente 3, 2 y la componente 3, 3. Entonces, yo calculo este determinante y lo multiplico por la componente 1, 1 de la matriz original. A continuación viene un menos y aquí aparece la componente 1, 2, que la componente 1, 2 es esta que aparece ubicada acá. Y a esa componente también la voy a multiplicar por un determinante. Pero ahora los números que van dentro de ese determinante o las componentes que van dentro de ese determinante son distintas a las componentes de la otra determinante de acá. Porque para esta determinante lo que cojo es la componente 2,1, la componente 2,3, la componente 3,1 y la componente 3,3. Es decir, cojo esta componente
esta componente de acá, en la matriz que me toque calcular el determinante, claro está, esta componente de acá, cojo, miren cuáles estoy cogiendo estas dos, que son las dos de acá, y estas dos, que son las dos de acá. Esto me forma una matriz de 2 por 2, le calculo el determinante y a ese determinante lo multiplico por A sub 1, 2. Entonces, este es el otro pedazo para calcular el determinante de esta matriz. Y por último, aquí aparece un más, y aquí aparece la componente 1, 3, que es esta de acá, multiplicada por el determinante de esta matriz, que tiene estas cuatro componentes de la matriz original. La componente 2,1, la componente 2,2, la componente 3,1 y la componente 3,2. Es decir, cojo estas cuatro componentes. Miren dónde quedan ubicadas esas últimas cuatro componentes. Está como en este pedacito de acá. Eso es una matriz de 2 por 2. Le calculo el determinante y la multiplico por la componente de 1, 3. Entonces, de manera muy resumida, a la componente 1, 1 la multiplico por un determinante de 2 por 2. A la componente 1, 2 la multiplico por otro determinante de 2 por 2. Estos determinantes son pedacitos de la matriz grande. Y a la componente 1, 3 la multiplico por el determinante de otro pedacito de la matriz grande. Y luego, después de haber hecho esas multiplicaciones, a este resultado le resto este resultado de acá y luego a eso le sumo este resultado del final. Y el resultado de todo eso, y ya lo vamos a ver en un ejemplo, da un número y el número que se produce al final es el determinante de esta matriz, de la matriz de 3 por 3. Esa es la estructura de esta fórmula básica. Yo sé que puede llegar a ser, porque cuando uno mira como todos esos símbolos y uno mira como todos esos letras y esas componentes, al principio puede parecer que uno se va a confundir muy fácilmente, tratando de recordar quién era el que iba acá, este con quién iba, este con quién iba, este con quién iba, este con quién lo multiplicaba. Pero vamos a ir viendo con el tiempo, o espero yo, que la manera de ir armando estos cálculos tiene una estructura bastante fácil de seguir. O sea, como que uno dice, ah, es esto por esto de acá, menos esto por esto de acá, más esto por esto de acá, y que uno puede ubicar rápidamente eso en la matriz que uno quiere calcular el determinante. Eso, como siempre, va a tomar práctica, va a tomar ver varios ejemplos, va a tomar ver hacer varios ejercicios, que precisamente eso vamos a empezar a discutirlo a continuación. Pero con el tiempo, el cálculo de determinantes de 3 por 3 también va a ser un ejercicio bastante sencillo. Entonces, por el momento, pues uno siempre vive pegado a la fórmula. Entonces uno dice, ah, bueno, a la hora de calcular un determinante, necesito mi formulita al lado y voy mirando la fórmula y voy reemplazando en la fórmula lo que corresponde. Posteriormente, la idea es que uno ya no tenga necesidad de tener esta fórmula escrita en algún lado, sino que uno sea capaz de recordar de qué manera se organizan esas operaciones. Listo. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Listo, pues. Entonces vamos a mirar. Permítanme un segundo, por favor. Entonces,
Bien. Entonces, vamos a mirar el ejemplo para el cálculo de este determinante. Entonces, tengo esta matriz de 3 por 3 y le vamos a tratar de calcular el determinante de esa matriz. Entonces, quiero que miremos, y aquí me voy a pegar a la fórmula, voy a traerme la formulita por acá. Quiero que miremos cuál es, aquí esto está como separadito, listo, la estructura de la aplicación de la fórmula. Entonces, vamos mirando. Esta es la matriz a la que le quiero calcular el determinante. La matriz es 4, 7, menos 2, 3, menos 5, 1, menos 8, 6, 9. Y vamos a ver cómo aplico esta formulita de aquí arriba en el cálculo de ese determinante. Entonces, quiero que miren, y al principio vamos a hacerlo muy detallado, como siguiendo cada una de las pautas que se establecen acá, para ver cuáles son los determinantes que tenemos que calcular. Entonces, miremos la fórmula. La fórmula me dice, es A11, es decir, la componente 11, que en el caso de esta matriz, esa componente es este número 4, que es este número 4 de acá. Entonces uno dice, aquí me dicen que ponga A11, pues entonces busco la componente 11 de la matriz original y tengo este 4 de acá. Entonces aquí va 4, que es este A11, por este determinante. Y entonces, para ver qué es lo que está dentro de ese determinante, vamos a mirar término por término y lo vamos a ir ubicando acá. Entonces, aquí me dice A22, entonces A22 es la componente 22, es decir, la que está en la segunda fila y en la segunda columna. Entonces, aquí va esta componente de acá, la componente menos 5. Me dicen que a continuación va la componente 2,3. Entonces yo ubico la componente 2,3. Por eso yo insistía tanto al principio en ese ejercicio de ubicar una componente específica. Entonces la componente 2,3, en este caso es 1, que es la que va en esta parte de la matriz. Luego va la componente 3,2 aquí abajito, que es esta componente 3,2 que nosotros ponemos acá. Entonces aquí iría este 6. Y luego iría la componente 3,3, que es esta componente de acá. Y entonces esa sería la que pondría aquí. Es decir, este pedacito de la fórmula corresponde en este ejemplo a este pedacito que estoy poniendo acá. A11 multiplicado por el determinante de estos 4 términos, el 2,2, el 2,3, el 3,2 y el 3,3. Como les decía hace un rato, este primer determinante, el primer determinante corresponde a esta matriz que nosotros tenemos a este lado. La componente 2,2, la componente 2,3, la componente 3,2 y la componente 3,3. Ahora, ¿cómo continúa la fórmula? La fórmula me dice, aquí va un menos, que es este menos de acá. Aquí va A12, que A12 es esta componente, primera fila, segunda columna. Entonces aquí va menos, menos, A12, aquí es 7. Y dentro de este determinante va A sub 21, que es este 3 de acá,
A sub 2, 3, que es este 1 de acá, entonces va 3, 1, y aquí abajito va A3, 1, que es este menos 8 de acá, y A3, 3, que es este 9 de acá. Y entonces, en este segundo determinante va esta matriz, componente 2, 1, 2, 3, 3, 1 y 3, 3. Y entonces, este pedacito de la fórmula corresponde a este pedacito de acá. Y en la última parte, pues va un más, que es este más de acá, va la componente 1, 3, que es este menos 2, la componente 1, 3 es esta, entonces va más menos 2, y aquí va otro determinante. Y dentro de ese determinante va la componente 2, 1, que la componente 2, 1 es 2, 1, este 3, lo pongo acá. A continuación pongo la componente 2, 2, que es este menos 5 de acá, lo pongo acá. Aquí va la componente 3, 1, que es este menos 8 de acá, y aquí lo pongo. Y aquí va la componente 3, 2, que es esta componente de acá, que es este 6, que pongo aquí. Es decir, este último pedacito de la fórmula corresponde a este pedazo en este ejemplo que estoy presentando. En este momento, lo único que yo he hecho es reemplazar en esta fórmula por las correspondientes componentes, según diga la fórmula, de esta matriz a la que le quiero calcular el determinante. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí me voy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, como les digo, al principio uno tiene que vivir pegado a la fórmula, como que mirando esto, casi que pedacito por pedacito, y diciendo, ah, bueno, aquí dice que va a sub 2, 3, entonces busquemos a sub 2, 3 y se lo pegamos. Ah, y aquí me dice que pongamos 3, 1, entonces buscamos el 3, 1 y lo pegamos acá. Es como pegar en ese formato los términos de la correspondiente matriz. Ese es como el primer pedazo para el cálculo de este determinante. El paso que viene a continuación es calcular cada uno de estos tres determinantes que tenemos que calcular. Es decir, calcular el determinante de esta matriz, el de esta matriz y el de esta matriz de acá. Esos determinantes son determinantes de 2 por 2. Y entonces, para el cálculo de cada uno de esos determinantes, utilizamos la fórmula que nosotros ya hemos visto al principio de esta clase. Es decir, el determinante de acá vendría siendo este por este, menos 5 por 9, menos 5 por 9, menos 6 por 1. 6 por 1. Es decir, este pedacito de acá es la operación para calcular este determinante de acá. Este 4 que aparece aquí al principio es el 4 que nosotros teníamos en esta expresión. Entonces, esto es 4 por este determinante, que este determinante se calcula a partir de esta expresión. Luego viene menos 7, este menos 7 de acá, y en este paréntesis se calcula el determinante de esta matriz, que en este caso es 3 por 9, siempre cuando es 2 por 2 la fórmula es este por este, 3 por 9 menos 8 por 1. Y luego viene este más
menos 2 más menos 2 y el determinante de esta matriz de 2 por 2 pues sigue la regla de siempre. 3 por 6, este de acá por este de acá, menos este de acá por este de acá. Y entonces esta es la expresión aritmética que tenemos que calcular para calcular toda esta fórmula de acá, que es la que representa el determinante de 3 por 3. Aquí lo estoy haciendo muy detalladito. Ya con el tiempo uno se puede saltar pasos. Siempre, 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 en todos los procesos que uno ve en este curso, y en general en cualquier curso de matemáticas, siempre llega un momento donde uno dice, uy, pero esas operaciones como tan nimias, como tan rápidas, pues yo no tengo por qué escribirlas, yo las puedo calcular en la cabeza. Rápidamente calculo este determinante en la cabeza, calculo este en la cabeza, y ¡pa! Salto de una vez a la respuesta. Pero por el momento la presento, por ser nuestro primer ejemplo, con el mayor detalle posible. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro de dónde salió esta expresión de acá? Sí, señor. ¿Hasta ahí vamos bien todos? ¿O Sí, alguien, profe. Sí, o alguien señor. tiene alguna pregunta? Sí, profe. Entonces, el paso que viene a continuación es calcular cada una de estas operaciones. Primero uno calcula los determinantes. Los determinantes son los que van dentro de estos paréntesis. Entonces aquí es 4 por este determinante. Bueno, este determinante, que es esta fórmula, y esta fórmula da menos 51. Menos 5 por 9, menos 6 por 1, da menos 51. Luego viene menos 7 por este determinante, que al aplicarle pues la fórmula del determinante de 2 por 2 es 3 por 9 menos 8 por 1. Esto da 35. Y luego, y alguien preguntará, pero ¿por qué aquí va un menos si aquí me habían dicho que era un más? Pero pues tengan en cuenta que aquí es más menos 2, y entonces más por menos, según la ley de los signos, da menos. Entonces aquí quedaría menos 2, simplificando esta expresión, multiplicado por este determinante, que este determinante es 3 por 6 menos 8 por menos 5. Y entonces este determinante de acá da menos 22. Entonces esto es 4 por este determinante, que es menos 51, menos 7 por este determinante, que es 35, menos 2 por este determinante, que es menos 22. Y al final, pues lo que hacemos es esta operación, que es 4 por menos 51, menos 7 por 35, menos 2 por menos 22. Y cuando uno hace esa operación, el resultado es menos 405. Y entonces, este resultado final es el determinante de la matriz de 3 por 3 que queríamos calcular. Y ahí concluye nuestro ejemplo. Al calcular o para calcular este determinante, a partir de esta fórmula y del desarrollo de sus operaciones, nosotros llegamos a menos 405. ¿Sí fue claro todo el proceso? Sí, profe. Alguien me va a preguntar algo. ¿Qué me preguntas? Profe, espera un momento. En esa parte, en el 51, sí, menos 51. ¿Por qué? Menos Espera, 5 es por que no. creo que estoy haciendo la vuelta mal. Este menos 51 viene de toda esta multiplicación. ¿Sí? Ah, de toda. Ah, ok. O sea, que toda esa multiplicación es o sea, para ser más preciso, este menos 51 proviene de este determinante.
que para calcular este determinante, esta es la operación. Menos 5 por 9, menos 6 por 1. ¿Listo? Ah, Este es menos 51. De la ok. misma Es forma, cada determinante, sí. este es 35. Ujú. Y este, que es este paréntesis, que es este determinante de aquí, es menos 20. Menos 22. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí es más clarito ahora? Sí, profe. No sé si haya otra preguntita con respecto a ese ejemplo o con respecto a la idea general que hemos tratado de exponer el día de hoy. ¿Todos bien? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, como para ir dando cierre, no sé si alcance a ver otro ejemplo, tal vez de pronto alcance como a mostrarlo, pero antes de mostrar ese ejemplo, quiero como repetir, que ustedes saben que yo soy muy repetitivo, como la idea de esto que les acabo de presentar. Si yo quiero calcular un determinante de 3 por 3, la fórmula que tenemos me dice que hay que calcular unos determinantes de 2 por 2. Entonces, miren cómo la idea es, tengo un determinante de una matriz grande, la voy descomponiendo en determinantes de matrices más pequeñas. Entonces, para calcular un determinante de una matriz de 3 por 3, voy a tener que calcular determinantes de 2 por 2. Esa es la idea que se va a empezar a generalizar cuando trabajemos con matrices de tamaño más grande. Entonces, para que vayan pensando y para que vayan como dimensionando el alcance de este proceso. Si yo tuviera una matriz de 4 por 4 y le quisiera calcular el determinante, con cierta fórmula, que esa la veremos la próxima clase, ese determinante se va a convertir o se va a descomponer en varios determinantes de 3 por 3. Y cada uno de esos determinantes de 3 por 3 se va a descomponer en determinantes de 2 por 2. Entonces, de alguna forma, sea cual sea el tamaño de la matriz que nosotros vayamos a calcular el determinante, eso se va a ir como descomponiendo a partir de fórmulas hasta que lleguemos a determinantes de 2 por 2. Y cuando tenemos los determinantes de 2 por 2, pues aplicamos la fórmula que veíamos al principio. La idea no es irnos a matrices muy grandes. Pues yo pensaría que con matrices de 4 por 4 ya quedaríamos como listos. Pero pues va a ser como útil tener como el referente para calcular determinantes de cualquier tamaño. Así fuera de 10 por 10, que no es que los vayamos a hacer, pero para que fuéramos viendo cómo es más o menos la estructura de esto. Entonces, quiero ver si tengo, creo que lo tengo por acá, otro determinante de otra matriz de 3 por 3. Entonces, quiero que miren, tomen foto, voy como a mencionar brevemente como la estructura, y ustedes van a entrar a revisarlo después, cuando tengan un tiempito, que la estructura es la misma que presentábamos para el ejemplo de arriba. Yo tengo esta matriz de 3 por 3 y cuando yo le aplico esta fórmula, qué pena que me haya corrido ahí, esa fórmula al aplicarla me va a producir esto. 2 por este determinante menos 4 por este determinante más 6 por este determinante de acá. Es decir, esto que tengo sombreado es simplemente la aplicación de la fórmula. Y cuando tengo la aplicación de esa fórmula,
Lo que viene a continuación es calcular estos tres determinantes, que son determinantes de 2 por 2, que esos determinantes van a ser estos de acá. Voy a utilizar un truquito de colores. A ver si puedo. Este de acá, ese determinante, me da este menos 22. Este de acá, en azul, me da menos 17. Y este determinante, este lo voy a poner en un violeta, me da este determinante. Listo. Es decir, una vez yo aplico la fórmula, calculo cada uno de los determinantes a partir de la fórmula que tenemos arriba, que esa es de 2 por 2. Entonces, este determinante amarillo con esa fórmula da menos 22, este determinante azul da menos 17, este determinante morado da menos 9. Voy a cambiar el color al final para que no repita color. Y una vez yo calculo esos determinantes, una vez los tengo el número, los multiplico por lo que corresponda. Este amarillo se multiplica por 2, este menos 17 se multiplica por este 4, bueno, por este menos 4. Este moradito, este menos 9, se multiplica por este 6, nos da esta operación, y de acá, al hacer las restas y las sumas, el resultado final es menos 30. Y entonces, el determinante de esta matriz va a dar como resultado menos 30 a partir de esa operación. Entonces, quiero que revisen las cuentas menudas de este ejemplo. Quiero que revisen de dónde salió esta fórmula. Es decir, que miren la fórmula y vean que efectivamente al aplicarla me da esto. Quiero que revisen estas cuentas de cada uno de los tres determinantes. Y quiero que revisen, pues naturalmente, las multiplicaciones, las sumas, las restas que haya lugar. Entonces pueden tomarle foto, pueden copiarlo, pueden, no sé, lo que consideren pertinente para que revisen las operaciones detalladas con más calma en el tiempo que tengan o que consideren disponible para ello. Pero en el fondo la idea es aplico fórmula y empiezo a hacer las cuentas que haya que hacer. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien, profe. Bien, bien, bien. Listo, pues. Creo que el tiempo se nos ha acabado. La próxima clase vamos a seguir hablando de determinantes. Vamos a mirar otros cálculos, otros ejemplos. Ustedes harán algunos ejercicios de 2 por 2, de 3 por 3. Vamos a discutir cuál es la idea para generalizarlo a 4 por 4. Como para tratar de discutir esa parte operativa de una manera más general. Esto era lo que tenía para el día de hoy. Nos veríamos el martes tratando como de redondear, por decirlo de alguna forma, este procedimiento que estamos presentando hoy, o que empezamos a presentar el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Vale, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz. Profe, no, Muchas gracias. Que descanse. Lo mismo, feliz noche a todos, que descansen.